A máxima velocidad se puede llegar en tren desde Madrid y otros muchos puntos del país a Valencia desde 2010 y a Castellón desde primeros de 2018, destacando la comodidad del servicio y la reciente inclusión de los trenes de bajo coste que hacen posible este viaje mucho más económico. Esta línea de alta velocidad parte de Madrid a Atocha para tener como primera parada una de las ciudades más bonitas de España, Cuenca. Esta ciudad patrimonio de la humanidad sorprende por su hermoso casco histórico, donde las casas colgadas que dan imagen internacional a este rincón son las protagonistas, aunque es solo una de las muchas cosas que deberás ver si llegas hasta aquí. Su bonito paseo junto al río Huécar o el Júcar, que circundan un casco histórico donde no te puedes perder su bonita plaza mayor con la catedral y su espectacular fachada presidiéndola, siendo además una ciudad con gran legado cultural, con el Museo de la Ciudad, el de las Ciencias o el de Arte Abstracto. Sin olvidarnos que desde aquí podrás visitar infinidad de lugares especiales en su cercana serranía o la Ciudad Encantada. La estación está construida a las afueras de la localidad y el viaje entre la capital de España y Cuenca queda apenas a 54 minutos, con hasta 17 trenes por sentido que van tanto a Alicante como a Valencia, y todo con unos precios que rondan los 11,15 euros de partida, sin contar los abonos Avant, es decir, los trenes de alta velocidad de media distancia. Dejamos atrás la Ciudad Encantada para traspasar sobre el espectacular viaducto de Contreras, adentrarnos por fin en tierras valencianas con la parada en Requena-Utiel, una estación situada entre ambas localidades prácticamente equidistante que nos permite conocer esta comarca de viñedos. Requena cuenta con 20.000 habitantes y tiene lugares muy visitables como su barrio de la Villa, un recinto medieval que alberga un buen número de casas de gran atractivo, así como las iglesias de San Nicolás, Santa María o El Salvador, con fachadas y puertas realmente destacables, sin olvidar las plazas de la Villa o del Castillo, pues aquí también tenemos una fortaleza. En el caso de Utiel estamos ante una población de cerca de 12.000 habitantes, cuyo principal atractivo está en los viñedos cercanos, muy importantes en esta zona de cierta altitud, pero tan llana como La Mancha. En esta población encontrarás iglesias como Nuestra Señora de la Asunción, San Francisco, La Merced o la Ciudad Antigua, es decir, su casco histórico. No podemos dejar de nombrar las muchas posibilidades viajeras desde esta comarca, pues a pocos kilómetros podrás llegar al Parque Natural de las Hoces del Cabriel, o a pueblos como Alcalá de Júcar, así como a la comarca del Rincón de Ademuz. Con esta ruta, Requena y Utiel se encuentran a menos de 1 hora y media de Madrid, con hasta 8 trenes por sentido y precios que parten desde los 7 euros tras la llegada de los servicios de bajo coste de Renfe o Ablo. Proseguimos la ruta, aunque antes de apearnos en la capital del Turia, vamos a destacar que desde hace ya 4 años existe la ruta hacia Castellón con trenes AVE y Albia, un servicio que ha mejorado notablemente los tiempos de viaje y la comodidad del mismo, si bien aún no están al máximo nivel presumible. Dicha ruta permite también conocer Sagunto a través de un servicio diario por sentido con un tiempo de viaje de 2 horas y 50 minutos. Sagunto es una localidad de unos 47.000 habitantes con importante puerto y mucha historia a sus espaldas, algo que se verá fácilmente reflejado en tu visita a este lugar, con una importante judería, un castillo e incluso un teatro romano que incluye museo arqueológico, sin olvidar el atractivo de sus playas o la Sierra de la Calderona. Y un poco más adelante, y tras pasar Vila-real, llegamos a Castellón de la Plana, esta localidad de más de 170.000 habitantes que, a pesar de estar siempre a la sombra de la capital o de Alicante, guarda un gran número de atractivos para el visitante y no solo por la propia ciudad, pues cerca podrás disfrutar de las sierras del interior de la provincia o un buen número de ciudades vacacionales de gran importancia como Benicàssim, Oropesa del Mar, Torreblanca o la preciosa Peñíscola. Castellón de la Plana te espera con los brazos abiertos para poder disfrutar de su patrimonio como la concatedral, el Palacio Episcopal, la iglesia de Nuestra Señora de Lindón o la ermita de Santa María Magdalena, sin dejarnos la Torre del Fadrí, la Lonja, el Palacio Municipal o el bonito edificio de Correos.
Castellón queda ahora a poco más de 2 horas y media de Madrid, con hasta 4 trenes por sentido y precios desde unos 25 euros el trayecto. Y ahora sí, nos detenemos en la capital del Turia, en Valencia, esta importante ciudad, la tercera del país en cuanto a población, con 800.000 habitantes, que desde ya hace más de una década disfruta de una ruta de alta velocidad de primer nivel. Los atractivos de Valencia son casi inabarcables, ofreciendo al viajero historia y cultura, playas como la Malvarrosa, gastronomía como pocas y grandes atractivos como sus famosas fallas. Valencia además tiene un gran repertorio de lugares a visitar, siendo el más conocido quizá a día de hoy el de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Este monumental proyecto, obra de Santiago Calatrava y Félix Sandela, que alberga desde el Ágora, el Hemisferio, el Museo de las Ciencias, el Palacio de las Artes, el Ombráculo y sobre todo el Oceanographic, el mayor de Europa y uno de los grandes reclamos de la ciudad, siendo esta hoy por hoy la imagen más reconocible de la ciudad a pesar de la mucha polémica que ha rodeado al proyecto desde sus inicios, por sus altos costes. Pero Valencia puede presumir del parque lineal más grande del país, el de la Alameda, en el antiguo cauce del río Turia, con sus puentes, el Palau de la Música o las torres de Serranos, sin olvidar el gran atractivo del casco histórico, con la catedral de la ciudad y la bonita Plaza de la Reina, así como el Mercado Central, la Plaza Redonda o la magnífica Plaza del Ayuntamiento. Tampoco podemos olvidar los atractivos naturales cercanos, como el Saler o el Parque Natural de la Albufera. Valencia pues y sus grandes reclamos quedan con este servicio que acaba en la estación Joaquín Sorolla a 1 hora y 40 minutos de Madrid, con hasta 14 servicios diarios por sentido y precios para los más avispados desde los 7 euros, gracias a la puesta en marcha de los servicios Hablo y en un futuro próximo con la competencia de los WeGo e Irio, las otras dos marcas de trenes de bajo coste que operan u operarán en las rutas españolas. Hay que destacar que también es posible llegar a esta ciudad desde lugares como Sevilla en 4 horas y 40 minutos, Málaga en algo más de 5 horas, Córdoba en unas 4 horas o Zaragoza en también 4 horas. Además, es posible trasladarse desde el norte y noroeste del país con transbordo incluido en Madrid, dejando los tiempos, por ejemplo, desde Orense en unas 5 horas o desde Valladolid en 3 horas y 40 minutos. Caso aparte es la ruta desde Barcelona, que sigue a la espera de una gran mejora en la línea, el llamado corredor mediterráneo que algún día debería conectar la frontera francesa con Algeciras ininterrumpidamente con una línea de altas prestaciones. A día de hoy, más allá de Tarragona, sigue siendo un servicio muy mejorable, y la ruta entre las capitales catalana y valenciana se cubren actualmente con 2 servicios diarios, Albia y Euromed, que deja el viaje en 2 horas y 40 minutos, aunque con presumibles mejoras en los próximos años y a precios desde los 16,25 euros. Como habéis visto, una enorme oportunidad para conocer estos lugares y enclaves tan especiales del país con la mayor rapidez y comodidad posible, y ahora a precios más que sorprendentes que irán a mejor por la mayor competencia en el sector ferroviario. Te animo a suscribirte al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.